Bueno, para reforzar con lo que les había dicho la clase pasada, con este tema de que la historia americana no está totalmente definida, sigue definido todo el tiempo, también veíamos en esta última etapa del meso indio, veíamos la generación de las grandes urbes, ¿cierto? En el mundo, aproximadamente, se dio este proceso alrededor del 3000 a.C. Acá en América había dos grandes culturas madres, una en Mesoamérica y otra en Sudamérica. En Mesoamérica la cultura olmeca, que se considera cultura madre, que fueron como las primeras culturas que generaron este fenómeno de la urbanización y empezar a producir arquitectura y todas las disciplinas del arte, y que después empiezan a influenciar en todas las otras culturas que aparecen más tarde. Y estas culturas madres se las ubica más o menos entre el 1500 y 2000 a.C. se los ubicaba, como que eran las culturas madres que después dieron origen a todo lo que se llama la cultura clásica. Pero resulta que alrededor del año 95, en lo que es el valle del río Supe, en el sur de Perú, se veían unas montañas y unos túmulos medio extraños, y se empezó a sospechar que a lo mejor eran más que fenómenos naturales, y se empezó a excavar. Y se empezó a encontrar construcciones y pirámides debajo de estas montañas, y es lo que hoy se llama la ciudad de Caral, la importante ciudad de Caral, de la cultura que se la conoce como Supe, Caral Supe, ¿no es cierto? Una cultura desconocida hasta el año, estamos hablando del año 95, o sea, está muy reciente, ¿no es cierto? Y acá nos muestra cómo no solamente la historia americana se reconstruye, sino también a nivel mundial, porque en el mundo también se generan como convenciones, o sea, de acuerdo a las convenciones que había entre los antropólogos y los arqueólogos, de por qué el hombre, alrededor del 3000 a.C., abandonó sus pequeños asentamientos para concentrarse en grandes asentamientos. Ahí empiezan a aparecer las primeras ciudades, ¿no es cierto?, los primeros asentamientos urbanísticos importantes, lo que se llaman las ciudades madres. Y entonces es como que se consensuó la teoría que decía que esto sucedió por una cuestión de seguridad, porque empezaron a haber agresiones de un grupo contra otros, y la forma de sentirse más seguro era aglomerarse en grandes asentamientos. Entonces ahí el hombre sentía mucho más seguridad. Entonces parecía algo muy lógico. Entonces era como la teoría consensuada en el mundo de que las grandes ciudades aparecieron, las grandes ciudades madres que aparecen alrededor del 3000 a.C., aparecieron porque las poblaciones abandonaron los pequeños asentamientos para concentrarse en grandes asentamientos, porque en esos lugares se sentía y estaban más seguros. Pero esto no se podía comprobar en la práctica, porque no se podía ver, no se podía excavar
ni comprobar materialmente en ninguna de estas llamadas ciudades madres, ya que la mayoría de estas, tanto en la Mesopotamia como en el Indo, como en Egipto, fueron construidas sobre estas ciudades preexistentes un montón de veces. Entonces no existía nada de lo construido o lo realizado originalmente en esa época. Cuando empiezan a excavar Caral, descubren que es una ciudad de esa época, que es una ciudad aproximadamente entre el 2000 y el 3000 a.C., o sea, una de estas ciudades llamadas ciudades madres. Entonces, toda la comunidad científica internacional estaba con todas las expectativas, porque aparentemente, además, encuentran que no había sido edificada sobre la ciudad madre original. Entonces era la posibilidad de encontrar las pruebas que demuestren esta teoría que se venía manteniendo durante un montón de tiempo. Entonces se excavaba con mucha ansiedad en busca, ¿no es cierto?, de estructuras defensivas y de armamentos, todo lo que se refiriera a esta teoría, ¿no es cierto?, de la defensa y de la seguridad que significaban los grandes asentamientos urbanos. Bueno, resulta que terminaron de excavar y no encontraron las armas que esperaban encontrar, no encontraron los sistemas de defensa que esperaban encontrar, y sí encontraron grandes estructuras de almacenamiento, grandes estructuras de comercialización, y dentro de esas estructuras de almacenamiento y comercialización encontraron restos, por ejemplo, de algodón traído de 4.000 kilómetros adentro del Amazonas. O sea, de distancias gigantes que recorrían esos productos para concentrarse en estos lugares. Entonces se vio que realmente estos procesos de concentración en estas primeras grandes ciudades madres, en realidad lo que los produjo fue el comercio, no la defensa y ni la seguridad. O sea, eran lugares que ya de por sí eran estratégicos, que los atravesaban rutas que conducían hacia diferentes regiones donde se producían diferentes productos, y ya en esos lugares estratégicos empezaron a sentarse poblaciones y se empezaron cada vez a concentrar en mayor número, porque eran como los lugares equidistantes de los lugares de producción, y entonces ahí se realizaba el comercio entre las diferentes culturas. Y esto es importantísimo, porque en todo ese recorrido de los productos hacia un lugar donde se realiza el intercambio y se vuelve a llegar a otro lugar, ¿no es cierto?, también conjuntamente con los productos va la cultura de la gente, de los lugares donde se originaron esos productos. Entonces también es un intercambio de conocimiento y de cultura. Es importantísimo esto. Esto por un lado. Y por otro lado, lo específicamente americano es esto que les decía antes, o sea, las culturas madres, como las culturas originarias, las que comenzaron con la urbanización y con las grandes ciudades, se las ubicaba entre el 1500 y el 2000 a.C. Y bueno, el Caral llevó esa fecha mucho más atrás, o sea, las ubica entre el 2500 y el 3000 a.C. y con un grado de desarrollo mucho más grande, ¿no es cierto?, de lo que se creía para ninguna cultura de esa época. Y así se siguen encontrando asentamientos como Ventarrón, por ejemplo, también en Perú, que
nos remontan mucho más atrás en la época del desarrollo de las distintas culturas, ¿no es cierto? Bueno, esta clase la vamos a dejar acá por ahora. En la clase que viene vamos a hablar, vamos a venir a meternos más en lo que es en la época meso-india, hablando un poco en la periodización de las distintas culturas que se desarrollan a lo largo de toda América. Volvemos a recalcar dos conceptos fundamentales para entender esto. Una, que todos estos cuadros no reflejan la realidad. Es una síntesis por ahí demasiado gruesa de la realidad, pero sirve para que ustedes que están abordando el tema por primera vez puedan ubicarse más o menos temporalmente y espacialmente y empezar a introducirse en las distintas culturas para después, a medida que se van profundizando, ir desconstruyendo, ¿no es cierto?, estos límites rígidos que nos muestran los cuadros y que son inexistentes. Y por otro lado, vamos a ver también el tema de la ubicación geográfica, ¿no es cierto?, de las distintas culturas a lo largo de todo el continente. Antes de terminar, quería también encomendarle una tarea que hay que empezar a hacerla, porque cuando terminemos con estas introducciones van a tener que empezar a trabajar ustedes, y para eso es necesario que entre todo el grupo de alumnos, sin distinción de historia y antropología, es lo mismo, es necesario que entre todos los grupos de alumnos se dividan en 5 grupos. Va a haber 5 grupos de trabajo. O sea que ya empiecen con la tarea de dividirse toda la clase en 5 grupos de trabajo, ¿no es cierto?, con los cuales vamos a desarrollar los diferentes temas, ¿no es cierto?, de la materia de hoy en más. Bueno, por ahora nada más, nos seguimos viendo en la clase que viene. Cualquier duda me la envían por correo electrónico y yo se las voy a ir respondiendo, y nos vemos en la clase que viene.